sabes que una de las cosas que yo aprendí primero con una doctora china, la doctora Xiu Lin, que fue una doctora maravillosa con la que yo aprendí a ver el iris, esta doctora dijo, les voy a enseñar la técnica de ver cuándo un paciente va a morir. Sostienen pequeñas piedras y nos Hola, dan hola, ¿cómo modo estás? de Hola, hola, ser. hola. Hola, muy Hola, bien, por acá, muy bien. Empezamos con nuestro programa y tenemos dos invitadas. Una ustedes ya la conocen, que es Úrsula, y la otra, Roberto, nuestra otra invitada es... Cecilia Núñez. A ella la conocía a Cecilia yo creo que el 2017, porque me la recomendó la Sole Guajardo. ujú, Y en realidad, y después yo la he recomendado como terapeuta, como homeópata, a por lo menos tres personas, yo creo que Alfonso, Juan y ahora la Cecilia, tu tocaya. ujú, ujú. Y bien, muy bien. Cecilia, Bueno, cuéntanos. Ah, dale. no, contar que el episodio anterior, que lo estamos haciendo ahora cada 15 días, lo pusimos, le titulamos Terapias para el alma. Ha tenido muy bien acogida, muy buena acogida. La han visto hasta hoy día como 640, 639 personas. El capítulo de distintos ámbitos, distintos lugares, y los comentarios han sido buenos. Más me lo han comentado directamente por WhatsApp. Ahí en YouTube tenemos unos 6 o 7 comentarios solo. Pero es un tema, la salud es un tema central en nuestra vida, centralísimo. Mm, Y las terapias complementarias, como le dijimos en el capítulo anterior con Úrsula y Mónica, son amplias, de amplio espectro, y vamos a indagar hoy día podemos hacer un repaso, Úrsula, si quieres tú, un breve repaso de lo anterior, y después le damos la palabra o le preguntamos la experiencia que ha tenido Cecilia, ¿ya? Eh, Bueno, la vez anterior conversamos del campo cuántico y hablamos bastante de cómo este campo energético que nosotros tenemos, que nace por un lado de las células, de cómo se comunican las células y cómo funcionan nuestras células en el cuerpo. Y por otro lado es la parte de la bolsa con hueso. Pero por otra parte hay una parte también espiritual que vive dentro de esta bolsita con hueso, que nos permite movilizarnos, trabajar, hacer todo lo que estamos haciendo y cuando se nos echa a perder la bolsita con hueso empezamos a manifestar enfermedades. Entonces, yo les tenía una definición para hoy día ¿Ya? que se las voy a comentar. Nuestro campo cuántico lo genera en el fondo lo que nosotros sentimos, lo que pensamos, lo que comemos y lo que creemos, porque finalmente al fondo del vaso nos espera Dios. Ah, sí. Tiene sentido con lo que tú decías la semana pasada. Claro, Claro. porque es así, porque fíjate que cuando nosotros tenemos emociones, sentimos cosas, nos lleva a pensar qué es lo que nos sucede. Y después hay gente que le suma lo que come, que le hace mal o que le causa algún problema porque ya se instaló una patología. Y finalmente llega la creencia, ¿por qué le pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Etcétera, etcétera. Entonces al final siempre llega a, a Dios, a tener que manifestar la fe para seguir viviendo. Entonces lo importante de estas terapias es que aparte de reconocer lo que le ocurre al cuerpo, también hace que la persona cambie en algunas cosas su estado de ánimo y vuelve como que se cayó en un pozo y empieza solito a salir con las ayudas que hacemos con las terapias complementarias. mm. ¿Mm? Eso es lo que ocurre. Yo lo veo a diario con los pacientes que llegan muy complicados y con alguna dolencia. Por ejemplo, una de las cosas que me mueve en esto es tratar el dolor. Porque el dolor es algo terrible, o sea, una cosa que no se pasa con nada. Recibo pacientes que
viven dopados para dormir, dopados para estar en el día y se sienten muy mal. Y cuando empiezan a dejar esos medicamentos y empiezan a volver a estar más presentes, realmente valoran ese cambio de estado, que muchas veces la medicina alópata no logra corregir porque no llega donde llega estas otras terapias, como lo debe hacer también la homeopática, que es mucho más sensible a la alópata, porque la homeopática es más natural. Entonces tiene otra conformación en las moléculas y permite llegar a un lugar más próximo al lugar donde está ocurriendo. Y la terapia del campo cuántico traspasa todo lo que es celular, o sea, porque es la exposición a un cambio magnético en el fondo del cuerpo, de una comunicación que ocurre en las células mediante los biofotones. Y eso restablece la salud. ¿Y qué se trabaja? Se trabaja principalmente la hipófisis, o sea, el triángulo que tenemos nosotros dentro de la base de comando de nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso que va desde el coxis hasta la base del cerebro. Y eso es lo que hace ese cambio maravilloso en la persona, que empieza lentamente a sentirse mucho mejor. Bueno, como yo tengo formación también en la área nutricional, también les indico los medicamentos o suplementos para decir más que nada qué necesita la persona para ayudarse en este proceso de recuperación. Tengo un aparato para medir las vitaminas y eso me habla mucho de cómo está la persona, de qué es lo que le está ocurriendo a la persona. Mm. Ese aparato me dice como el 80% de lo que le está ocurriendo a la persona y bastante certero. Aunque un paciente no quiera contar qué es lo que le pasa, uno al final igual lo descubre. Después los pacientes en las sesiones siguientes te cuentan, sí, usted me dijo tal cosa la vez pasada, yo no dije nada, no quería decirlo, pero me está pasando. Entonces, eso es lo interesante de estas terapias complementarias. Yo siempre le digo, cuando llega un paciente con una depresión terrible o con un dolor horrible, yo le digo, mira, te caíste a un pozo, estás bien abajo, pero te vamos a tirar la cuerda para que solito te empieces a tomar esa cuerda, empieces a subir y llegues afuera. Claro. Entonces, esa es la gracia de esto. Oye, Y- y el cuerpo habla también, ¿ah? El Sí, cuerpo po, habla. el cuerpo habla. Yo no soy terapeuta, pero recuerdo el episodio anterior, la Mónica, que trabaja con la fasioterapia, Sí, ella contaba que el cuerpo va diciéndolo, incluso claro, su historia, lo claro. que le pasa, y la gente que, bueno, fueron a Mozambique, una discípula del doctor Goix a Ya. Italia, con la Marilola, y decían que le preguntaban primero, ellas son el biomagnetismo, ¿no? Que Mm. primero le preguntaban al cuerpo, Claro. y el Claro, cuerpo pues iba sí, por eso diciendo, te digo que el cuerpo es algo fantástico, la bolsa con hueso responde a lo que tú le preguntas. tiene un Entonces, alma, pues, tiene un por alma. eso es que te vuelvo a decir, mira lo que te dije, el campo cuántico, o sea, el campo cuántico es todo lo que nos rodea en energía, lo que nosotros somos, lo genera lo que sentimos, lo que pensamos, lo que comemos y lo que creemos. Cuando nos convencemos de algo, que me está pasando esto por no sé qué, y el cuerpo se recoge. Entonces los órganos se complican y a veces tiene una patita más larga que la otra, otros lo hacen con las manos, tiene una mano más larga que la otra, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasa. Entonces te responde el cuerpo. ¿Pero qué te responde? El campo cuántico, el nivel energético. Por eso que cuando nosotros a veces tenemos un paciente y lo vemos llegar y sabemos a veces como que le hacemos una lectura así. Tú le haces cuando tienes una sensibilidad ya bien desarrollada, como que haces una lectura al verlo. Sabes incluso que a veces la persona no quiere decir algo y ya tú lo sabes, es como que lo supieras. Y le pasa a muchas personas. Le pasa a los médicos también antiguos, sobre todo a aquellos que veían a sus pacientes, porque hoy día ni los miran, están anotando pues, en un papel para darte Lo que se 30.000 llama el ojo exámenes clínico, y nada más. el ojo clínico, le Claro, decía. entonces, claro, lo que pasa es que en estas terapias complementarias, yo lo que veo es que se desarrolla la percepción, porque hay como una comunicación, hay una humanización de ver al paciente, tú lo ves. Mm. Hoy día en la medicina alópata ya no se ve la resonancia magnética, se ve, no sé, por todos los perfiles que te mandan a hacer, pero se pierde esa humanización.
Y Cecilia, Acuérdate que ahora hay una universidad, no sé dónde en Estados Unidos, que una millonaria va a darle estudio gratis a las primeras 5 generaciones para que los médicos que se formen allí sean humanizados, o sea, que trabajen y conozcan las terapias complementarias, no solamente la parte, como diríamos, química, alópata, bioquímica. Sí. química, alópata, que es el tratamiento alópata, sino que la parte complementaria. O sea, de poder darle un trato al paciente humanizado. Ujú. Y eso es lo lindo de esto, es un servicio, es como una disposición que tiene que tener la persona para poder aceptar a ese paciente sufriente que viene de haber andado por estos lados y que sigue sin dormir o sigue tomando muchos productos para poder estar de pie y que le cuesta estar de pie. Hay gente que toma productos para dormir y Mm. otros para estar despierto. Entonces, cuando tú ves eso, ¿cómo lo haces? Sí, es que no soporto esto, no pasa. Pero detrás de eso hay bastante más, que a veces no es escuchado en ninguna parte, pero cuando está en la terapia complementaria es escuchado porque finalmente uno les pregunta, le dice, ¿qué te pasó? Y a veces es mágico cuando tú le preguntas a un paciente, ¿qué te pasó? Entonces, por eso es lo que sentimos. Entonces, la clave de la enfermedad, donde nace, primero es en la emoción Mm. y después viene la cadena y Oye, después nos caímos. sí, bueno. Ok. Oye, Cecilia, ¿hace cuánto tiempo que trabajas tú como homeópata? Bueno, hola primero, gracias por la invitación. Pues mira, yo en la medicina complementaria empecé a trabajar en el año 98. Para mí no es tan como complementaria, en algunas cosas complementaria, en otras alternativa. ¿Por qué alternativa? Porque resulta que tú le puedes decir a un paciente, mire, haga este tratamiento o haga este otro, pero los dos no van a ser compatibles. Ahora sí, yo tengo una formación científica, por lo tanto a mí me cuesta un poco separarme de la parte científica a la parte natural, porque no, gracias a Dios, en los años que llevo, que deben ser ya alrededor de 28 años más o menos, trabajando, es súper difícil entrar al mundo de la medicina y entrar al mundo de los médicos sin tener complicaciones ni quiebres, porque si tú estás en un tratamiento y el médico ve que tú le dices, mire, me hicieron Reiki. Por ejemplo, hace pocos días atrás falleció, yo lo puse en mi Facebook, falleció una cuñada mía. Ella hizo solamente medicina química. Le hicieron quimioterapia, no resistió la primera quimio, murió inmediatamente después de la primera quimio. Pero ella siempre le hacían solamente terapias complementarias y le hacían reiki, le hacían imanes y le hacían un montón de cosas. Y el médico prácticamente se burlaba de esa situación porque le dijo, mire, no avanzaron en nada, le dimos el tiempo y nada pasó. Entonces uno tiene que ir siempre como de la mano, un poco en complemento, en equipo con la medicina tradicional. Porque si bien es cierto, yo soy acupunturista y también trabajé muchos años en medicina china, que llevamos una delantera enormemente grande con respecto a la medicina alópata, el círculo de la medicina es extremadamente cerrado. Yo tengo la consulta, tú sabes aquí, Roberto, aquí en el centro de Santiago, y es difícil que tú puedas entrar a los tratamientos si el médico le ha indicado a alguien al paciente. Uno le da un tratamiento y como decía la Úrsula, es cierto, tú le puedes dar suplemento porque el cuerpo humano es como un puzzle que le van faltando partes y le van faltando piezas y le van faltando minerales y nutrientes. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decía ella de la parte de la emoción. Pero yo tengo también el concepto de que si un paciente eh, es desordenado para comer, no tiene un sueño adecuado, la casa es húmeda, no le vamos a quitar nunca el asma porque tiene hongos, porque tiene parásitos, porque tiene bacterias. Por eso te digo que mi parte, aparte de ser todo lo naturista que tú quieras, tiene un perfil bastante más científico dentro de todo lo naturista que puedo ser. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer Reiki a un paciente con cáncer, pero si el paciente sigue tomando Coca-Cola, aunque yo le haga Reiki, le prenda velas, baile alrededor de él, le ponga aguja y no le cambie la alimentación, es lo más importante. Así como decía, esta es la clave. Para mi forma de trabajar, la clave fundamental es que el paciente cambie su alimentación, porque todos son complementos. La parte energética también. Hahnemann, que es el precursor de la medicina homeopática, justamente hablaba de la vibración. Por eso los médicos no creen en la homeopatía, porque en la homeopatía se supone que tú tienes una medicación, pero en el fondo no hay medicamento dentro del globulito. Entonces es como dice la Úrsula, es vibración. Por eso los glóbulos nunca se toman con la mano. Vamos a la práctica.
La acupuntura, porque me señalas tú que has trabajado con la acupuntura o que trabajaste. ¿En qué consiste eso? Sí. Yo jamás me he Mira, hecho. bueno, la medicina, la acupuntura es primero, para hacerlo práctico, lo vamos a hacer y lo vamos a entender de la siguiente forma. Vamos a dividir el cuaderno, el cuerpo como si fuera un cuaderno de líneas verticales. Eso se llama meridianos. Lo que dice la acupuntura como base es que cada vez que uno de estos meridianos se vea bloqueado, por una aguja yo lo desbloqueo. Por lo tanto, fluye dentro de tu cuerpo lo que se llama el chi para los chinos, que es la energía. ¿Ya? Hagamos cuenta que a ti te duele, no sé, porque estás inflada, que estás llena de gases, que estás hinchada, se supone que tienes el chi disminuido en el meridiano del estómago o en el meridiano del vaso. Te pones una aguja, haces eh, un desbloqueo y la energía entonces fluye. Pero si ese paciente, lo que yo te digo al principio, por ejemplo, hay un ciclo en el cuerpo que se llama ciclo circadiano. Este ciclo nos permite como ir adecuando los horarios de comida de acuerdo a lo que nosotros tendríamos que comer, no de acuerdo a lo que comemos habitualmente. Pero pongámosle que tú, no, tú almuerzas a las 4 de la tarde. Ahora me toca un chico que lo atendí, que era ingeniero, y él solo puede almorzar a las 4 de la tarde. Pesa 103 kilos y no come mal, pero come un horario que no corresponde. Por lo tanto, él tiene una alteración en el vaso, y al tener una alteración en el vaso, él solo va a ir subiendo de peso aunque coma lechuga. ¿Se fija? Entonces, la medicina china lo que dice es que hay que regular la actividad del vaso, activar el estómago y regular el páncreas, que son órganos que interfieren en el buen funcionamiento digestivo. Pero también en la medicina china, aparte de la acupuntura, que es poner la aguja, también se considera, por ejemplo, la temperatura de la comida, igual que en la homeopatía, la temperatura del lugar donde voy a comer, si es una casa húmeda. Tengo una paciente con un cáncer de mama que tiene, por ejemplo, muchos hongos en el cuerpo. Y si tú le sacas todos los alimentos que generan el cáncer, pero ella no se cambia de esa casa húmeda, va a seguir teniendo hongos. Y los hongos lo que hacen es perforar las membranas celulares para llegar a la mitocondria, que es como la parte eléctrica, como el motor de la célula. Entonces, la acupuntura es como un complemento. Ahí sí yo digo que es una medicina bastante complementaria. No así la medicina china. La acupuntura es como la técnica de la medicina china. Pero la medicina china es súper completa. Yo por tiempo no hago mucha acupuntura porque yo tengo muchos pacientes, entonces a mí me cuesta tener un paciente media hora, una hora con las agujas. Entonces, lo que me he especializado mucho, mucho en la parálisis facial. Si alguien viene con parálisis, yo inmediatamente tengo la técnica para volver sus músculos a donde corresponde. Qué interesante. Oye, Sí. eh, bueno, Cecilia, cuando yo te visité la primera vez, al tiro me sacaste una foto al iris, al ojo. Ay, sí, sí, sí. Y Aquí tengo mi sabéis que yo camarita también. quedé, ya, yo quedé con la boca abierta al tiro, al Claro. minuto 2, porque él me dijo, Sí, oh, tú tienes una guinza en la pata izquierda. Y yo hice sí, ese 15 el año 2004 así, andando en claro. bicicleta en Es que Mozambique. sí, pues, el ojo es como tu huella digital. El ojo, puedo ver lo que tiene el ojo como un diagnóstico, lo que yo tengo hoy día, cómo me presento mi cuerpo, y el pronóstico, cómo vas a estar a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, las mujeres que han abortado, a veces llegan aquí. Yo por eso tú sabes que a mí me gusta que el paciente entre solo a la consulta, porque a través de la imagen del iris se puede ver efectivamente si tú tienes, no sé, una endometriosis, problemas en el útero, o si has perdido o has abortado. Muchas mujeres te dicen, no, yo perdí la guagua, y el ojo te dice, no, abortó. Entonces, cuando tú ves eso, es muy importante para las personas que nos van a escuchar ahora, y sobre todo las mujeres que han tenido abortos en su vida tienen mucha, mucha más injerencia de posibilidades de generar Alzheimer. Es muy importante que eso se trate a tiempo. Y el iris, como te digo yo, es como tu ficha clínica. Yo puedo saber qué órganos te faltan, si estás operado, si no, si abortaste. Y también en el iris, que a mí me apasiona ver la cuestión del iris porque es realmente espectacular, tienes lo que es el cerebro psicológico, porque ahí tú puedes ver emociones, si la persona está deprimida, si tiene algún proyecto, si no lo va a lograr, si él tiene miedo, si los padres lo abandonaron. Es que es un sinfín de cosas. Entonces, el Ok. iris tiene mucha, mucha información. Y es como tu huella digital. Entonces va viendo, mira, yo digo, a los 13 años, entre los 13 y los 16, tal vez tuviste algún abuso, por ejemplo, que tampoco se habla mucho de los abusos.
Entonces tú lo ves en el iris y ya puedes enfocar. Ahora, a veces yo le digo a la gente, bueno, ¿por qué viene? Porque como es tanta la información, entonces prefiero que me digan después. Yo le digo, mira, voy a leer el iris y después me cuentas por qué tú quieres ver esto, para que así también la persona diga, vengo porque me duele la rodilla y a lo mejor yo me quiero centrar en, no sé, pues en que fue abusado a los 13 años, ¿te fijas? Y la verdad es que el IRI da mucha información, es muy real la información, y tú ves con los años, yo tengo 28 años trabajando aquí en la misma dirección y mucha gente me conoce, he estado en muchos procedimientos, incluso se ve la muerte. Tú sabes que una de las cosas que yo aprendí primero con una doctora china, la doctora Xiu Lin, que fue una doctora maravillosa con la que yo aprendí a ver el iris, esta doctora dijo, les voy a enseñar la técnica de ver cuándo un paciente va a morir. Desafortunadamente para mí, porque me tocó la primera vez que yo vi un paciente que iba a morir fue mi padre, papá que yo amaba mucho, que si ustedes lo ven ahí los tengo los dos detrás mío, y luego me pasó con mi mamá. Y ellos siempre decían, ah, mi hija, mi papá decía, mi hija no me quiere ver el ojo. ¿Por qué no me quiere ver el ojo a mí? Porque yo sabía que iba a poder ver ese signo. Algunos pacientes te dicen, si ves que voy a morir, me dicen, porque el signo está en el ojo. Y no me he equivocado. Gracias a Dios, fíjate que mi mamá también, pues mi mamá, yo la vi el 31 de enero y mi mamá murió el 9 de febrero. Y yo ya sabía 9 días antes que mi mamá se iba a ir. Entonces el iris tiene mucha información, pero es tan preciso, es tan medular la información, y por eso no me gusta que entren acompañados, porque yo tengo que concentrarme en eso también, que es fundamental. El tema del ver el iris, ideología se llama, ¿cierto? Sí, iridología, iridología. Iridología, mira, ya lo estaba Sí, es pronunciando mal. sí, Iridología. Es sí. solamente tú ves el ojo y te entrega solamente un diagnóstico. Y un pronóstico. Ah, un diagnóstico y un pronóstico. ¿Cómo? Claro, por ejemplo, tú puedes ver, mira, yo lamentablemente como estoy, tengo el computador al lado mío, pero yo acabo de ver un paciente, por ejemplo, con una ceguera. ¿Ya? Ya vimos los cambios porque yo voy viendo la foto y voy mostrándole la foto anterior. Entonces tú puedes ver el iris, el cambio que va a tener, porque el iris va marcando el cambio que va a ir teniendo. Entonces tú puedes decir, mira, este órgano no hay ninguna posibilidad de que se mejore porque está encapsulado, porque está lleno de calcio. Por ejemplo, el nervio óptico de esta persona parecía blanco. Eso significa que está calcificado. Si lo ve este programa un oftalmólogo, va a decir efectivamente si el nervio óptico calcificado no hay ninguna posibilidad de eliminarlo. Pero el ojo te dice, sí, si usted toma vitamina D, toma vitamina C, le agregamos rosa mosqueta, va a empezar a limpiar ese nervio óptico y va a cambiar. Pero yo también sé, de acuerdo a la información del iris, es que si va a cambiar o no va a cambiar. Mm. Entonces, una de las cosas que me acuerdo mucho de la profesora mía de la medicina china, ella decía, nunca vendan pomada, porque ustedes, decía, pueden engañarme a mí cuando tú das las pruebas, los exámenes, qué sé yo, pero al paciente no. Entonces, es súper importante eso. El ojo sí da un diagnóstico y un pronóstico. Podría ser que mejoráramos esto. En algunos casos me toca dar noticias que decir, no, sabes que lamentablemente esto no tiene arreglo. Pero hay otras cosas que sí, porque el iris te da la huella del camino que tú tienes que seguir. Mm. Wow. Oye, otra cosa, Cecilia, que me acuerdo, perdona, yo hace tiempo que no te visito, estoy en deuda, pero otra cosa que me enseñaste, que ¿Mm? bueno, es como anecdótico, pero me dijiste, mira, acuérdate del condorito, la revista Condorito, muestran los Sí, locos con un los, circulito, los ¿verdad? anillos, ¿Cachai? Los locos de Condorito. Me decían, eso es exacto. el iris. El iris marca, ay, cuéntalo, marca Círculo. se ve unos Se ven los círculos. círculos, claro. Esos se llaman anillos nerviosos. Y cuando tú ves una persona, por ejemplo, mira, mientras más alejado de la pupila, digamos, del iris, más alejado hacia el borde total del iris, eso significa que entonces tu sistema nervioso va a afectar tu piel. Si va más hacia adentro, va a afectar los músculos. Si va más hacia adentro, va a afectar los órganos. Y hay una parte, por ejemplo, la gente se sorprende cuando yo le digo, tú eres súper porfiado. ¿Por qué? Porque el anillo primero está grueso, marcado así, a fuego. Y eso significa que la persona es intransigente, poco flexible, que es difícil que uno le pueda cambiar de opinión. Y cuando tú ves una línea cerca del hígado, esa línea del hígado y son los mal genios, los de mal carácter, los mal geniados. Entonces tú inmediatamente puedes ver una depresión, un intento de suicida,
Puedes ver ahora a los chicos autistas que no hablan tanto, tú les sacas las fotos y tienen mucha información relevante, súper relevante. Entonces, bien interesante. Los signos, igual que ves, por ejemplo, el sistema linfático. Puedes ver si la persona tiene el linfoma no Hodgkin, porque son problemas cancerígenos ya altamente complejos. Pero por eso te digo que tiene que haber un lenguaje médico, porque si él va, este paciente mío de tantos años que yo estoy aquí, va a un médico y le dice, ¿quién lo atendió? La señora tanto, y ella es homeópata y me dio este tratamiento, el médico no se va a espantar, el médico no te va a decir, oye, pero ¿cómo se le ocurrió que le dieron esto? Que pucha, le pongan las manos, le pongan agujas. Es muy difícil, por eso uno no tiene que quedar fuera de lo que es la medicina en nuestro país, porque yo tengo un registro, hay mucha gente que no tiene registro del Servicio de Salud de Chile para poder trabajar, pero eso es súper importante porque te da en el fondo también la seguridad para el paciente, que tú fuiste a la universidad, que estudiaste, que aprendiste, que estás hablando un mismo idioma de otra vereda con el médico, pero tú le puedes sugerir al doctor, mire, ¿sabe? Yo creo que esto tiene que hacer. Por este lado nos vamos y usted se va por aquí. Y yo he tenido, mira, tú me conoces muchos años, Roberto, he tenido lindísima experiencia cuando el médico te dice, por ejemplo, mire, pregúntele a ella y yo veo lo que, si ella dice que sí, lo hacemos. O sea, yo he tenido mucha experiencia en ese aspecto porque si algo tengo bueno es que soy súper estudiosa. Entonces no me gusta hacer cosas al voleo. También me toca a veces, los pacientes porfiados ya como que tengo una lista negra. Anótalo en la lista negra. Roberto también anótalo en la lista negra. Porque los porfiados me cargan. Oye, y de las experiencias entretenidas aquí, el iris realmente una cosa buena. La acupuntura yo me dedico mucho a los parálisis faciales, porque eso hay que resolverlo en el momento, el tiro, se ponen las agujas y listo. Y las otras cosas, bueno, se complementa cuando la gente dice fui a Reiki o fui a imanes o fui a la medicina cuántica también, o qué sé yo, eso yo siempre digo, si todo suma. Y Mm, tampoco le digo no vaya nunca al doctor, porque Chile tiene leyes también que uno no puede cambiarle el esquema al servicio del país. mm, Yo por mí muchas veces, mira, te cuento una cosa cortita, me vino una cosa súper compleja a mí, me sentí pésimamente mal, me vino una cuestión al corazón horrible. Fui a una doctora de la Universidad Católica, una cardióloga, y la cardióloga, ¿sabes lo que me dijo? Mira, me dijo, no tomes, ¿tú qué haces? Le expliqué, y me dice, ella toma todo lo de homeopatía que tú encuentres, no tomes nada de lo que yo te voy a dar, porque la homeopatía es maravillosa. Entonces, realmente los médicos, afortunadamente para nosotros, nos respetan mucho más ahora y gracias a Dios se han ido ellos sumando a nuestro trabajo. No sé si a la Úrsula le pasa que tú vas viendo, Úrsula, que muchas veces dice, oye, el médico me dio magnesio, el médico me dio selenio, me dio Así otras es. cosas. Y Que también antes tengo no era así. médicos que cuando no se le pasan los achaques me vienen a ver. Para que le Sí, quite los males. sí, también. No, Así yo tengo que harto. eso es como muy, 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 muy especial, pues. Tengo Oye, médicos ¿y que, dónde trabajas tú, Úrsula? bueno, yo antes estaba en Providencia, pero con el tema de la pandemia y toda esa historia y lo anterior que hubo con el asunto del estallido social, ¿Mm? la verdad que cerramos la consulta y la pandemia fue un tema bien difícil. mm. Así que ahora Sí. tengo un espacio en mi casa y ahí veo a la gente que me En conoce mucho Maipú. tiempo, con el boca a boca, etcétera, etcétera. Mm. Y Oye, personas ¿y cuál es tu que me modo de derivan. diagnóstico con la maquinita esa que pone en la mano? Es una parte para el apoyo, sobre todo en el tema de las vitaminas, pero Mm, tengo un aparato que regulariza el campo cuántico, que es un aparato diseñado por unos físicos de la Universidad de Ciencias Exactas, ¿cómo se llama?, de Córdoba. Ese es otro mm, tema. Entonces el mm, cuerpo se prepara para exponer a eso y a mí lo que más me apasiona es el tema del dolor, mm, porque es un tema muy particular, que no cede frente a ninguna otras cosas. Entonces, el mm. tratamiento del La dolor es algo maravilloso. fibromialgia, por ejemplo, Sí, pues, el tema fibromialgia, del dolor, pues, la Sí, artritis. gente pues, que tiene dolores crónicos, como ahí hay una neuritis, cosa. polineuritis, ¿cómo se llama? Fibromialgia, o alguien que le pasó una cuestión, tuvo un accidente y quedó con una molestia que no se le pasa con nada y está todo el tiempo tomando medicamentos y finalmente al exponerse a este tema, se acaban los dolores. Mm. Mm. Ahí Entonces, en y a el veces son tema, ahí, mágicos, es una sola vez y nunca más, otras veces hay que insistir 3 o 4 veces y ya con eso cede.
Mira, Entonces, ahí en el tema de alivio. la fibromialgia, por ejemplo, el tema de la fibromialgia es un gran tema, porque resulta que nosotros en la medicina tradicional vamos solamente al síntoma y en la medicina natural, en la que hago yo, vamos a la causa. La causa de la fibromialgia básicamente tiene que ver con la glándula de la tiroides. Cuando tú regulas la tiroides es quien deja pasar calcio o magnesio a la sangre. Cuando Claro, la glándula de la tiroides deja pasar más calcio, el músculo se va endureciendo, produciendo, porque fibromialgia significa sí, fibroendurecimiento, así es. mio en la célula muscular, algia dolor. Se produce un dolor por el que hay un endurecimiento, pero si el paciente no le complementa con las vitaminas y minerales que necesita la tiroides, le puedo poner miles de cosas para el dolor y nunca se le va a pasar, por eso se cronifica. Entonces, la idea es, paso el dolor como un analgésico, le puedo dar cualquier terapia que me signifique disminuir el dolor, súper bien, porque como dice mi hija mayor, nadie puede estar en el siglo XXI con dolor, se baja el dolor, pero mientras tú trabajas con el dolor, tenemos que regular la glándula de la tiroides porque el paciente, normalmente el chileno, no consume yodo. Al no consumir Así yodo, es. la tiroides completamente se altera y no produce ninguna de sus hormonas. Y la tiroides no funciona solamente con yodo. Y pues yo por eso suplemento con varios medicamentos, no, varios productos y además de la dieta en las personas. Pero Pero yo he visto, mira, yo he ¿qué visto a la vitamina le das gente, tú? he visto a la gente que va a hacerse sus exámenes de la tiroides ¿Mm? y, sus exámenes son absolutamente normales, no tienen ningún tema y siguen con su fibromialgia. Uy, se cayó la Úrsula. Para redondear un poco el tema, lo que estábamos diciendo, que la Úrsula decía que el paciente sigue igual con dolor y que ella ve los exámenes y que no tienen nada en la tiroides. Hay una forma de identificar eso médicamente, es una denominación que se llama hipotiroidismo subclínico, porque no es el que aparece en los exámenes de laboratorio. Por lo tanto, el paciente igual va a tener alguna alteración en la glándula de la tiroides, pero no lo vamos a ver reflejado en los números de los exámenes. Ustedes saben que Chile se compara mucho con la estadística numérica de Estados Unidos. Estados Unidos es el que da el parámetro para nosotros de saber si hay alguna alteración o no de salud. Entonces, es súper importante saber que puede ser que el paciente, si tiene, por ejemplo, problemas de estreñimiento, si se le cae el pelo, si es friolento, si es excesivamente acalorado, si baja o sube de peso, tiene alteraciones metabólicas con respecto de su glándula de la tiroides, y eso, si le sale bien en el examen, tal como decía ella, los médicos ya no observan al paciente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mirar al paciente y darnos cuenta cuáles son los signos y síntomas que nos está dando esa información. Entonces, ¿tú sabes por qué en Chile la sal es yodada? Por lo mismo, porque como nos tenemos Mm. una gran costa, pero no comemos pescado ni marisco, entonces se le ocurrió al Estado en su momento poner yodo a la sal para poder entonces así de alguna manera equilibrar la función de la glándula de la tiroides. Es muy importante eso porque es así como se confunde el diagnóstico. Entonces el médico puede ir dándote Eutirox, pastilla para la tiroides, pero si le ponemos los minerales completamos. Yo a la gente le explico que es como una señora que hace pan. Si tú tienes los 5 ingredientes para hacer pan, la harina, la sal, el agua, la levadura y el horno, por supuesto, que necesita, y la harina como fundamental, podemos hacer pan. Pero si nos falta uno de esos ingredientes, no podemos hacer el pan. Si la tiroides le falta uno de estos, los 5 minerales fundamentales para la glándula entonces va a trabajar bien y esta fibromialgia va a remitir, se va a ir sanando, va a haber una recidiva, no va a tener en ningún caso la gente después el dolor. Y no significa que deje de tomar la pastilla que le dio el médico, sino que vamos a tener una disminución del dolor crónico. Y esos 5 minerales son el zinc, el selenio, el yodo, el magnesio y el boro. Si el paciente los tiene equilibrados, la tiroides debiera funcionar bien. Son Oye, temas. el Robert, yodo, a ver, el yodo está presente en los mariscos, en el sí, pescado también, sí, más en los mariscos que y en en el los pescados, cochayuyo. y en el Eh, cochayuyo también, y en la bueno, sal, y en algunos, dicen en algunos minerales, o sea, en algunas verduras, pero la verdad es que principalmente está en los productos del mar. Entonces, yo por sal estoy ejemplo, consumiendo hace años la sal de Cahui, que no es yodada, es la sal.
pero tienes que consumir la sal yodada, porque en el fondo, si no eres bueno para comer pescado y marisco, No, soy estás bueno para comer quitando, pescado y claro, cochayuyo. claro, eso es súper bueno. Ahí puedes comer la sal de Kawil. Ahora hay muchas sales, por ejemplo, del Himalaya, qué sé yo, pero es un complemento de 5, es un elemento de 5 que necesita la tiroides para funcionar. Y los Entonces, por demás, eso, selenio, por eh, ejemplo, ¿dónde está en los presente? frutos secos, puedes conseguir frutos secos. Mira, siempre es bueno que la gente sepa dónde puede sacar el yodo, el selenio, el magnesio, en todo lo verde que tú encuentres. Lamentablemente la tierra, nuestra tierra, está muy desvitalizada. Por lo tanto, la, la gente dice, yo me tomo vasos de jugos verdes todos los días. Esos vasos de jugos verdes también están desmineralizados porque la tierra ya no tiene el mismo magnesio que tenía hace 30, 40 años. Oye, Entonces, y para dime, eso, Cecilia, por ejemplo, hay gente que consume estos suplementos alimenticios que, por ejemplo, el citrato de magnesio, el citrato de no sé qué cosa, sí, el sí. omega 3, ¿esos igual sirven? Claro que sirven. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, todos tienen una función. Y el omega 3, por ejemplo, las células te cuenta que es como una pelota de tenis, con muchas cabezas de fósforo. ¿Qué es lo que hace el omega 3? Permite una especie de protección a nivel celular para que todos los agentes patógenos, para que todo lo que pueda romper esa célula no entre. Es como un barniz marino que tú le pones a la casa de la playa. ¿Te fijas? Entonces, eso permite que el motor de la célula, que es la mitocondria, que es el motor de la célula, no se dañe. Por eso que ahora se habla en las enfermedades del síndrome mitocondrial. Se dice que todo parte en el motor de la célula. Por eso los omega 3 son tan buenos productos, porque sirven mucho. Ahora, es importantísimo que la gente sepa que en los pescados que son más grasosos también son ricos en omega 3, pero ahí nos vamos a otro tema, porque tú, por ejemplo, una persona que es muy gorda y acalorada y quiere comer salmón, le daña comer el salmón porque le sube la temperatura del cuerpo y daña y oxida más rápido las células. Entonces, no toda la gente le sirve el salmón, por eso que nosotros usamos una medicina que es extremadamente individual. En la homeopatía, como yo soy homeópata, ¿no es cierto? Vemos el color de la piel, si es gordo, si es chico, si es negro, si es deportista, hay muchos factores, entonces no es como una cosa generalizada, no es alopatía. La alopatía, al mundo le duele la cabeza, a todo el mundo le dan paracetamol, qué sé yo. Nosotros tenemos que ver a qué hora le duele, con qué mejora, con qué agrava, qué dolor, qué lo gatilló, cuáles son los síntomas concomitantes, vomita, le duelen los ojos, hay muchas cosas. La medicina natural es una cosa muy, muy específica. Qué buena. Mm. Hay Ay, harto ay, ay. tema, Uy, harto mucho tema, tema. La mucho Mónica tema. en el episodio anterior, ella trabaja lo que se llama fascioterapia y dice Ujú. que es la conectividad del cuerpo en general y lo hace con las manos. Bueno, también una terapia, ¿no? Sí, por supuesto. Ella va Eh, estirando la fascia, eso es lo que ella hace. parece, ¿no? Parece. Mm. O sea, Sí, sí, porque la fascia es el envoltorio de la musculatura que se sí, contrae sí, sí, y se endurece, entonces impide el rango de funcional normal de un músculo, entonces ella lo suelta y ese es muy trabajo, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy, sí. muy efectivo, sí, 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 muy ella está efectivo. sorprendida. Me contaba así, después del podcast, porque lo comenté que había tenido mucho éxito, me decía, es impresionante. Yo Claro, con pacientes, lo que les cambia la vida. Después me vienen sí, a agradecer. Y bueno, sí, yo hago la terapia, claro, la idea igual que tú, igual que Úrsula, es sanar, ¿no? sí. Pero hay técnicas o ciencias, no sé, que Mira, son, depende mucho. Yo a la gente siempre le digo, depende mucho mi prestigio de la disciplina del paciente, porque tú puedes ser muy erudito, saber muchas cosas, tener mucho conocimiento. Yo trabajé tanto tiempo en la radio y hacíamos programas con mi papá, que era locutor, con Juanito La Rivera, también estuve mucho tiempo. Hicimos muchas cosas en la radio, pero si tú a la gente le das indicaciones y parten, hay pacientes que dicen a las 2 semanas yo estaba bien, pero después volvía a la Coca-Cola, volvía a las bebidas, volvía a la carne, volvía a lo mismo, ya entonces el paciente se desordena y se vuelve a enfermar. Por eso es súper importante la disciplina del paciente y motivarlo, porque eso es lo que nosotros hacemos. Yo te puedo entregar toda la información, pero si tú vas a venir cada 2 años a verme a la consulta,
Poco puedo Oye, hacer por ti, por Roberto. yo tengo una consulta, sí. El palo. Oye, El palo. Sí, yo sí. tengo una consulta. Por ejemplo, ya, como hablábamos de este tema de estos suplementos alimenticios, ya el omega 3 o el citrato, el magnesio, El cloruro de magnesio, yo tomo todos los también días, ese es hace otro. años. ¿Eso significa que yo tengo que tomarlo todos los días porque si no lo tomo se pierde? O sea, ¿es como de por vida tomarlo? No se puede consumir, bueno, hay algunos suplementos y como vitaminas también que son tóxicas. Por ejemplo, las vitaminas de los complejos B, la vitamina B, la vitamina C, el citrato de magnesio, el zinc, el potasio, se pueden consumir, pero dependiendo de la persona, lo que necesita. Y hay algunas vitaminas que son altamente tóxicas, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E. Esas se tienen que tomar bajo estricto control médico, Ah, en el sentido de la dosis que yo le doy al paciente. O sea, no puede y no existe la posibilidad de que yo le esté dando de por vida una medicación a un paciente. He escuchado eso que te dicen, no, el médico me dijo que era de por vida. Entonces ahí no hay ninguna alternativa. chiquillos, ¿qué les parece que vamos terminando? Yo Y tengo una pregunta para ya, Cecilia. dale, dale. Otra pregunta. No, es que estuve con un amigo hace la semana pasada almorzando. ¿Mm? Él tiene cáncer, se ha hecho 58 quimios. ¿Mm? 58. En algún momento el oncólogo le dijo, y ahora sácate una foto, porque va a perder el pelo. Mm. ¿Ah? Hace rato, hace tiempo le dijo eso. Y él no perdió el pelo, ¿ah? Y dice que él se trata a partir de la glándula pineal. ¿Tú has escuchado algo? Ay, eso, yo he Ese es escuchado un nomás. tema, ¿no? Un tema. No, Sí, Cecilia. hay talleres de glándula pineal, pero dicen que es como, no sé, es como a otro nivel. No, no, no. Cecilia, ¿cuál es tu opinión? ¿Has escuchado? ¿Tú lo conoces, Cecilia? Mira, yo conozco, yo soy menos de las medicinas energéticas porque yo, como te dije al principio, soy bastante más científica de lo que respeto a toda la gente y todos los conocimientos, pero yo me gusta mucho lo que es a nivel biológico, a nivel celular, a nivel real. No, no te puedo decir, mira, no sé de la glándula pineal, la verdad es que no sé cómo funciona, podría investigar el tema y tal vez en otro momento poder exponerlo, pero debe haber gente muy experta en ese tema. Yo la verdad es Ya, que no lo conozco, Ya, no lo perfecto. conozco. Sí, esa era porque mi consulta. yo he escuchado también que es muy bueno la gente que como que hace como meditaciones para activar la glándula pineal y les ha dado resultados. Pero es un tema de Sí, meditación también. Entonces a lo mejor por ahí sí. va. Mm. Sí, Sí, la verdad es que no conozco yo el tema, Sí, pero lo importantísimo, yo les agradezco mucho, me tengo que despedir y les agradezco sí. mucho la posibilidad porque es un tema interesante, hay gente que nosotros estamos haciendo otro tipo de podcast con una amiga porque se llama Por culpa de la Susana, que nos reímos mucho, lo pasamos muy bien haciéndolo, pero ¿Cómo el se tema llama de el la salud, podcast? Por el culpa podcast de se la llama Por Susana. culpa de la Susana. Tal y cual, perfecto. ¿Ya? Lo hacemos lo grabamos en la Radio Santiago todos los días lunes y es súper entretenido, nos reímos de mucha tontera. Ya, Pero ¿viste? en el tema de la salud y la enfermedad hay mucha desinformación porque la gente está muy necesitada de conocer exactamente qué hacer y qué no. Y hay mucha gente que se aprovecha también de la fragilidad que tiene un paciente en el momento de la enfermedad. Entonces, no hay tiempo que perder. En la salud, las células, mira, el cuerpo humano, te voy a decir una cosa súper importante. El cuerpo humano es altamente noble, en el sentido de que si tú lo dejas de agredir, el cuerpo empieza a reaccionar positivamente. Todo lo que nosotros le sumemos para que el cuerpo se pueda reparar, es altamente probable que tengamos un buen resultado. Siempre y cuando lo hagamos a tiempo, no hay superhéroes, nosotros tenemos que hacerlo en conjunto con los médicos, sin los médicos, yo admiro a los médicos que son capaces de operar a algún paciente, por ejemplo, pero también me doy cuenta que hay mucha gente que está en un campo que es como comercial. Y en esto, mientras más información y menos desinformado vaya el paciente a hablar con su médico, su terapeuta, lo que sea, mejor. Por eso es muy importante la información real, porque yo te puedo decir que, no sé, pues, ¿te acuerdas antiguamente que te decían, pásale el potito de la mosca para un orzuelo y la gente agarraba papa y creía esa historia?
Entonces, hay que entregar versiones que sean reales y que a la gente realmente le signifique un apoyo y no ir tan empelotado al médico o al terapeuta, porque el, como dicen, el tuerto es el En rey el en el país de los país de los ciegos, ciegos. Claro, entonces yo veo tanta información y mi papá tenía un dicho súper bueno que decía, tanta información se transforma en desinformación. Entonces, por eso es importante que uno se prepare para una información que yo sé que va a llegar a mucha gente. Las comunicaciones es algo que yo llevo en la sangre como buena hija del locutor, pero, pero es importante que la gente lo comprenda en la casa, porque no siempre el que te escucha es una persona que conoce el tema que tú estás hablando. Entonces, espero que lo de la pelotita de tenis le haya quedado más o menos claro cómo es una célula. Tiene un montón de actividades, pero es importantísimo entregar información que sea real. Así que les agradezco mucho en el alma que me hayan invitado nosotros también. y cuando ustedes quieran me avisan y yo estoy dispuesta a poder, ojalá tener preguntas que uno pueda ir resolviendo, porque eso es importante, que las personas que se conecten también puedan hacer preguntas, porque hay mucha información interesante que entregar. De todas Muchas gracias, maneras, Ceci. de Muchas todas gracias. maneras. Oye, Así que les agradezco. sí, bueno, nosotros igual te agradecemos el que hayas participado con nosotros, nos hayas enseñado igual y que la gente también sepa que hay estas terapias o medicina alternativa o complementaria. Así es que ahí aportamos un granito de arena a nuestros amigos. Así que Oye, eso, y por culpa de Susana está en YouTube, ¿o no? No, porque tú sabes que la Valeria, con la que hago por culpa de la Susana, ella dice, a ti te gustan las luces, a mí no. Ella es hija de un gran actor, somos los dos, nuestros padres la han conocido, hicimos este podcast por culpa de la Susana. Es súper entretenido, lo están en pasamos súper Spotify, bien. Está en el Spotify. ya, Así en que, Spotify. porque la Valeria no le gusta que la conozcan porque ella es hija de un actor muy conocido, entonces ella siempre quiere estar bajo perfil. Pero Ya. ya la voy a enseñar a que le gusten las cámaras. Ya. Yo la voy Gracias a por seguir, chiquillas, todo. entonces. Gracias. Que estén súper bien y ojalá, bueno, los invitados que tengan ahí nos van contando. Ya. Pucha, Pero muchas quédate ahí. gracias, Cecilia, por acompañarnos. También gracias a la Úrsula, que lamentablemente se le cayó la conexión y no se pudo conectar. También darle las gracias por su aporte desde su conocimiento. Así que le mando un abrazo y un beso bien grande a la Úrsula, ¿ya? Y Ceci, muchas gracias igual por acompañarnos hasta el final. Y ya nos vemos la próxima semana con otro tema entretenido y con grandes invitados hasta ahora, ¿ya? Así es que les envío un abrazo y un beso y recuerden darnos like y suscribirse a nuestro programa para que le lleguen las notificaciones de lo nuevo que estamos haciendo, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Chao. Cuídense, besos. Chao. Sostienen Chao, chao. pequeñas piedras y nos dan modo de ser. Hoy te invito a conocer y profundizar también lo que nace de la fe.